Hola, buenos días. Mi nombre es César y el día de hoy me encuentro con mis compañeros Omar y Fernanda. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante y yo creo que muy mencionado en todo el país, que es sobre la corrupción aquí en México. Y bueno, quiero empezar introduciendo con la manera en cómo Sergio González Rodríguez, en su libro Campo de Guerra, toca este tema, que me parece que lo toca de una manera muy profunda, muy informativa y sobre todo su investigación que realizó para poder profundizar de esta manera el tema, que es en cómo Estados Unidos ha podido, digamos que penetrar un poco nuestro país por medio de la corrupción. No sé cómo lo hayan visto ustedes. Sí, Sergio presenta casos muy específicos en los que dice cómo se ha visto nuestro gobierno involucrado en actos de corrupción con gobiernos externos que vienen, utilizan se hacen de herramientas en la nación para podernos controlar. Bueno, pero también sabemos que la corrupción no se trata solamente, o sea, no es que enfatizarla solamente a actos políticos y policiales, también depende mucho de la sociedad en la que vivimos, porque también se desarrolla dentro de nosotros. No podemos solamente enfocar de que la corrupción habla nada más sobre los políticos y sobre los tratados entre, digamos, narcotraficantes y los del gobierno. También depende mucho de cómo desarrolla nuestra sociedad todo ese ámbito. Sí, de hecho la corrupción se puede ver de varias formas. Puede haber corrupción política, económica, ecológica y lingüística. La corrupción es la parte de corromper una ley o un tratado previamente establecido, un procedimiento a seguir. Y de verdad, cuando queremos hablar de corrupción de parte de nuestro gobierno, estamos mal, porque para que haya corrupción se necesitan dos. Entonces, como que basándonos tanto en el libro de Sergio González, también nosotros tenemos culpa de esa corrupción. Sí, estoy de acuerdo contigo y como tú ya lo decías, Sergio hace mucho énfasis a la parte del gobierno, ¿no? A esta parte de que se ha borrado la línea entre lo legal y lo ilegal, que es prácticamente culpa de la corrupción. Pero como tú dices, es verdad, no es solo culpa del gobierno, la corrupción se encuentra en cada nivel de nuestro país. Lo hemos visto en la educación, como es en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo hemos visto en la Comisión Federal de Electricidad, con los fraudes. Yo creo que los fraudes que se han hecho en México y bueno, todas estas noticias de varias organizaciones, incluso fundaciones, este tipo de fraudes me parece que es la prueba en que nuestro país está funcionando de una manera incorrecta, que es como dice Sergio en su libro, que a partir de la disfuncionalidad México se ha parado digamos que se ha establecido en todo tipo a partir de disfuncionalidad. Entonces, me parece que la corrupción en todo nivel es el problema en donde ha colocado a México y es culpa de toda la gente. Yo creo que si uno desde abajo no empieza a ser honesto, empieza a seguir las normas de la sociedad, yo creo que el gobierno no tendría por qué realizar este tipo de actividades ilícitas. Bueno, o sea, yo creo, como tú dices, estoy de acuerdo y creo que el punto clave es saber hasta qué parte de la línea nosotros como sociedad somos parte de la corrupción y en qué parte entra el gobierno. Porque, o sea, podemos decir que el gobierno es el culpable de todo y en qué parte nosotros apoyamos a eso. O sea, nosotros lo hacemos desde las mordidas a los policías, desde te pago y me haces una tarea, desde, o sea, todo eso, nosotros empezamos a ser parte y depende de nosotros que nuestra sociedad quiera crecer o se quiera seguir hundiendo siendo parte del gobierno. Exacto, como dices, la corrupción forma parte de nuestra vida diaria. Como mencionas, desde una tarea copiada ya es un problema de corrupción. Pero lo principal, como dices, los principales actos de corrupción, lo primero que pensamos son las mordidas de los policías. ¿Por qué suceden estas acciones? Cuando alguien, por ejemplo, una experiencia propia,
yo vengo de otro estado, entonces llegué con placas de carro de otro estado y fácil me paro un tránsito en periférico. Me dice, no, tienes tus placas son de otro estado. No, te necesitas un permiso especial para circular a esta hora. Le digo, sí, pero no voy llegando, entonces, ¿cuál es el reglamento a seguir? Dice, pues te puedo ayudar a facilitar las cosas. Digo, ¿cómo que a facilitar? No, pues ya sabes. Yo creo que ahí es cuando nosotros debemos empezar a cambiar el sentido en el que México ve la corrupción. Al momento de negarnos, podemos empezar a solucionar ese problema. Y ya va más avanzado porque antes todavía los policías eran más tímidos. Te decían algo, tú les contabas que no y ya ahí quedaba. Ahora hasta se enojan porque no quieres aceptar esos tratos y ya ahí empieza a actuar la forma de cultivar la cultura de la sociedad. Claro, pero ahí sabemos hasta qué punto es tan fácil o tan complicado salir de los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Ves? Sí, bueno, y también yo creo que otro ejemplo en el que el país pudo ser, digamos que espectador, fue en la película de Presunto Culpable, ¿no? Yo creo que ahí vimos claros ejemplos de corrupción desde las personas que se ven involucradas hasta los funcionarios públicos que lamentablemente tenemos funcionarios, cargos del gobierno en donde su labor se ve, digamos que ellos están dentro de los encargados de que todas las normas se cumplan, ¿no? De que el país siga funcionando como debe de ser a través de las leyes. Y ellos son los que la rompen, o sea, ¿qué nos quiere decir esto? Si no hay nadie que pueda, digamos, controlar o supervisar que todos los ciudadanos están bajo un mismo estatuto, ¿cómo quieren que los ciudadanos cumplan estas leyes si ellos mismos no las cumplen? O sea, al momento de que tú quieras crear una comisión que vigile la corrupción, debido a la sociedad en la que está, va a ser corrompida inmediatamente. Entonces, como que un organismo para vigilar que todos cumplan con esos actos sin que se vean involucrados actos de corrupción es muy difícil. Es como tener, no sé, una charola de manzanas y una está podrida sobre los. Si no logramos rescatar a las personas, o sea, si no logramos, no sé, cambiarle su forma de pensar desde nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacer que la sociedad cambie? ¿Cómo vamos a hacer que nuestro gobierno cambie? Si nosotros no ponemos un alto desde las mordidas a los policías, a decir como comenta, o sea, decir nunca vamos a poder avanzar. Y por eso México va a seguir siendo uno de los países más corruptos del mundo, por eso Ciudad Juárez es uno de los países más corruptos del mundo. El Distrito Federal es el estado más corrupto de todo todo México. Tiene un 22.6% de corrupción a comparación de Campeche, que tiene 3%. Pues entonces estamos llegando a que la corrupción es un círculo vicioso, ¿no? Uno es corrupto desde niveles inferiores como los ciudadanos hasta el gobierno. Y yo creo que esto también lo podemos ver en la parte de la educación, ¿no? Muchos dicen que el problema son que los alumnos que no estudian. Otros dicen que son los maestros. Bueno, pues digamos, una institución que controla digamos que toda la educación en México, como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, díganme cuánta corrupción no hay ahí, y la pudimos ver claro también en la película de Carlos Loret de Mola, que es de Panzazo. Pudimos ver cómo la misma Secretaría de Educación Pública no podía demostrar cuántos maestros tiene, o incluso hace poquito hubo una noticia en donde un maestro ganaba más de $500,000 de pesos. Entonces, ¿cómo puede ser que tan poquitos maestros ganen esa cantidad de dinero? Pero si ganan también, significa que deberían de enseñar muy bien, ¿no? O que eso se vería reflejado en el conocimiento de sus alumnos. Pero, ¿qué es lo que vemos? Hace poquito también salieron los resultados de la UNAM y vimos que más de 100,000 estudiantes se quedaron fuera. ¿Pero esto por qué? La UNAM incluso tuvo que rebajar su nivel de calificaciones para que pudiera aceptar a más alumnos, y aún así
más de la mitad de los que aplicaron no pudieron entrar, ¿no? Entonces, sí, puede ser que podamos iniciar a cambiar esta parte de la corrupción por parte de nosotros mismos, pero también hay que incentivar el cambio hacia los cargos más grandes, porque no vamos a poder ver resultados hasta que todos decidamos cambiar. No podemos empezar unos pocos, tenemos que llevarlo a gran escala. Estoy de acuerdo contigo. Como dices, la corrupción en el sistema educativo es muy grande. Incluso en la película que mencionabas de Panzazo se mencionaba que las plazas de maestros eran heredadas de padres a hijos, aunque no se aplicara un examen. Y a raíz de eso se empezó a aplicar un examen para demostrar cuáles eran los maestros verdaderamente capacitados. Podríamos decir que ahí empieza la solución de corrupción en ese aspecto, pero igual los maestros no están preparados y aún así exigen mejores salarios y más beneficios para ellos. Ahora, como dices, si empezamos a cambiar desde arriba en vez desde abajo, como mencionaban, los actos de corrupción más grandes son de los policías. Los policías no tendrían la necesidad de hacer estos actos si se les pagara mejor. Entonces tienes razón en ese punto de que si los servidores públicos hacen mejor su trabajo, tal vez la corrupción no sería necesaria en la sociedad. Es muy simple, no vayamos tan lejos. El sonado caso de Pastel Gordillo. ¿Cuánto dinero ganó corruptamente de todo el sistema educativo a nivel nacional? ¿Cuántos maestros ella tenía bajo su nómina? ¿Cuántos puestos heredó? O sea, es nuestro país finalmente y creo que nosotros somos el nuevo camino que va a sacar adelante este país. Y es muy simple, ahorita el grito del 15 de septiembre, el famoso vestido de la primera dama que costó $30,000. ¿Cómo sabes si ese dinero es puro, es limpio? ¿Cómo sabes que no sale de todos los pagos por servicios corruptos que hace cada uno de nosotros todos los días? Entonces pienso que es un ciclo, como venimos diciendo, es todo un ciclo y tenemos que buscar la manera de poder detenerlo. Yo creo que este cambio no se va a ver hasta dentro de unas generaciones. Yo creo que todo viene de la educación que uno tiene desde pequeño. Es como las generaciones de ahora que nacen con la tecnología. Yo creo que para poder lograr este cambio de quitar la corrupción de nuestro país en cada nivel, como ya hemos mencionado, en cada nivel crea disfuncionalidad y esto se ve a gran escala en todo el país, tanto en la parte económica como en la parte social. Entonces, yo creo que para poder realizar un cambio dentro de nuestro país con respecto a la corrupción, se debe de empezar desde pequeño, se debe de inculcar, yo creo que empezando desde nuestros hijos, una educación en casa en donde empezamos a ser más honestos, en donde sigamos las leyes como deben de ser, no como la mayoría lo hace, porque a veces el que lo haga la mayoría no significa que está bien, ¿no? Entonces yo creo que hay que retomar los valores que uno tiene en casa y esto va de la mano con las leyes, ¿no? O sea, que los valores tengan que ver con cómo debe de actuar un ciudadano. Sí, resumiendo, podemos decir que la corrupción es un mal que a todos nos perjudica y, como dices, empezar desde pequeños la educación en casa, pero no olvidar que somos ciudadanos y el gobierno nos tiene que rendir cuentas y a partir de ahí podemos empezar a erradicar este problema. Bueno, también para añadir a tu conclusión, pienso que la corrupción no es solo un problema de nuestro gobierno, es un problema que tenemos todos como sociedad, ya que todos somos parte de este país y finalmente somos parte del régimen. Entonces, pues, es un problema que tenemos todos los mexicanos. Bueno, pues fue un gusto platicar de esto con nosotros. Yo creo que todos llegamos a la conclusión de que la corrupción en México es un tema que debe de estar presente en cada uno de los ciudadanos. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias.